todos. Es un gusto estar acá. ¿Cómo se encuentran? Eso, mero, se ven muy bien, la verdad. Está bien contento, eso me da gusto. Pues para los que no me conocen, creo que la mayoría me conoce. Mi nombre es Alejandro Velasco y me acompaña mi esposa Lili Flores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gran privilegio estar aquí. Nos causa mucha alegría y también mucha responsabilidad. Agradezco enormemente a nuestros pastores, Fer y Domi Cruz, por la confianza que nos tienen y permitirnos platicar hoy con ustedes. Hoy vamos a poner, ¿qué les parece antes de empezar? Este tiempo en manos de Dios. No somos autosuficientes, dependemos de Él completamente, y en esta noche quiero que por favor, Ale, me ayudes con la oración. Por supuesto. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque has mandado tu lluvia a nuestra ciudad, y yo sé que tú tienes un plan y un propósito para esta lluvia que vivifique, Señor. Te pedimos, Padre mío, que tomes control en este momento de nuestras vidas, de esta reunión, que utilices la vida de mi esposa, mi vida, Señor, para hablar tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón, Señor. Usa mi vida, usa la vida de mi esposa. Espíritu Santo, toma el lugar de honor que te corresponde y bendice este tiempo. Unge los oídos, unge la mente de cada una de las personas, que esta palabra que tú has permitido que compartamos, Señor, caiga en un terreno fértil para que dé un fruto abundante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, hoy traemos una palabra para los padres de niños, adolescentes y jóvenes. Y no significa que si tienes bebés o aún no han nacido tus hijos no sea para ti esta palabra, ¿sabes? Tienes una gran ventaja, te estás instruyendo en la palabra del Señor y esa es una gran bendición. Queremos iniciar platicándoles brevemente sobre el contexto en el cual actualmente nuestros hijos viven. Es una realidad muy fuerte, todos lo sabemos. Sabemos que esta generación ha sido tan atacada como ninguna otra, ha sido saturada de sexo, drogas, alcohol, incluso la codicia va en aumento. Donde a veces pudiéramos pensar que ellos están seguros, como son las escuelas, muchas de ellas están haciendo mella en las mentes de nuestros hijos. Hay actualmente un sistema educativo vil y pervertido, desafortunadamente en muchos. Pasivamente o activamente están induciendo a nuestros hijos al ateísmo. Ellos no se pueden expresar abiertamente de nuestro Dios Todopoderoso, son censurados. En aras de la educación sexual se les está proyectando pornografía incluso desde los kinderes. El comunismo, el evolucionismo, es más fácil que encontremos un libro de estos temas que una Biblia. Allá afuera nuestros hijos tienen muchísimos retos, se enfrentan a grandes peligros multifacéticos, desde hombres y mujeres perversos que están literalmente a la caza para reclutarlos con fines no muy gratos, hasta amenazas de delincuencia organizada, de enfermedades y sobre todo las mentales que van en aumento. Y las redes, ni qué hablar. Las redes literalmente están siendo manejadas por el mismísimo demonio, filtros, caretas, cuerpos que no existen, estilos de vida que tampoco existen, que son irreales, son puras fantasías. Hoy nuestros hijos muchas veces están siendo obligados a pensar como esas minorías. Está de moda querer ser planta, incluso animal. Hay un libertinaje extremo. Está la luz, todos los conocemos, todos lo sabemos. Cada día esta sociedad se está hundiendo más y más y más, y muchos niños, jóvenes y adolescentes están montando a estas corrientes, a estas mareas, y en ocasiones pueden llegar a perderse o están a punto de, o les llama la atención, y entonces los papás comienzan a ver quién tiene la culpa.
¿En dónde buscan? Van a las escuelas, con los directores, van a reclamar con las maestras. Si la maestra le hubiera puesto más atención a mi hijo, a mi hija, esto no hubiera sucedido. O si es en la iglesia, ¿qué dicen? El pastor no le dio suficiente tiempo, el líder no oró. Así van buscando culpables en amistades, incluso en las redes sociales. Y yo quiero decirte esta noche algo muy importante. Allá afuera no está la culpa, si así le queremos denominar. Ninguno de estos factores que te estoy comentando brevemente, porque son muchísimos más, influye tanto, o más bien ninguno de estos factores maldice tanto a los hijos como el comportamiento de sus propios padres. Mateo 7:15 dice: por sus frutos los conoceréis. La conducta de tu hijo fue labrada en el seno de tu hogar, ya sea una conducta buena o una conducta mala. La responsabilidad de esta conducta es exclusivamente de los padres. Y mira, vamos a partir comentándote, diciéndote que esta plática no tiene fines de decirte, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa, estás condenado. No, para nada. Pero sí hemos de asentar que hemos equivocado y nos hemos equivocado. Quizás hemos sido omisos como padres. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con ese tesoro que nuestro Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos? ¿Hemos sido omisivos quizás? Sí, desgraciadamente duele reconocerlo, pero como lo dijo mi esposa, esta plática no es con el fin de traer condenación a nuestras vidas. Sabemos que siempre la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad. Es importante a veces darnos cuenta que como padres no podemos ser perfectos, que nos hemos equivocado. Y si alguno de estos comportamientos, como pudiera ser pornografía, adicciones, alcoholismo, drogadicción, algún comportamiento desviado en la identidad de nuestros hijos, hay factores allá afuera que pueden haber influenciado, pero es importante destacar que lo principal es lo que está viviéndose en la casa. Mucha de esta situación puede ser por nuestra conducta omisiva. Si alguna de estas situaciones está pasando, esto quiere decir que los muros que protegen tu casa, las puertas que se supone que son las que brindan seguridad a nuestras casas, pueden estar siendo derrumbadas o retiradas. ¿Qué quiere decir? Que hay un peligro de que nuestra casa puede estar en ruinas o hay un peligro de que esté entrando en ruina. Esta palabra que queremos darle tiene que ver con el profeta Nehemías, con el libro de Nehemías. Nehemías nos presenta un cuadro vivo de lo que es una ciudad desolada, de lo que es una ciudad en ruinas. Jerusalén, conocemos, fue llevada en cautiverio por Babilonia y fueron derribados sus muros, fueron retiradas sus puertas, fueron quemadas. Esto pues ya no permitía que hubiera una protección contra los enemigos, y los antagonistas de Israel pues entraban, hacían y deshacían en este lugar. Pero el profeta Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes, pues cuando recibió noticias de la situación de Israel, pues se dolió en su corazón, y lo vio el rey, porque le servía las copas, y la misma Biblia nos enseña que de repente lo vio afligido y le preguntó cuál era su aflicción, que era derivado de un quebranto de corazón, y le contó que su ciudad estaba destruida, devastada, y este rey, conmovido por Dios, permitió que Nehemías regresara a Israel. Y regresó con el propósito de que estas murallas, estos muros, estas puertas fueran reconstruidas. Entonces, en Nehemías se nos presenta a Jerusalén como un modelo de cuando una casa
está en ruinas, cuando una casa está en ruinas o está en peligro de entrar en ruinas, porque podríamos pensar, bueno, a lo mejor ninguno de mis hijos tiene este comportamiento, ¿no? Mi hijo no toma, mi hijo no se droga, mi hijo no ve pornografía, mi hijo pues tiene una identidad firme, pero ¿realmente conocemos la situación de nuestros hijos? Puede ser que algo se esté iniciando en sus vidas en relación por esos factores externos que vimos, por los que pueden ser atacados, pero a lo mejor ni cuenta nos estamos dando y estamos permitiendo que la ruina pueda llegar a nuestro hogar. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que un hogar empieza a permitir que sus muros sean derribados y que sus puertas sean quitadas para que el enemigo entre y haga lo que quiera? Les queremos manejar algunos ejemplos, algunas situaciones que lo pueden provocar. Sí, alguno de estos muros que pueden ser derrumbados en las casas es por medio de la falta de atención a los hijos, porque se está poniendo más atención en el trabajo, por ejemplo, en lo material, que en los hijos. Se tiene quizás una vida soñada, una vida cómoda, pero se va perdiendo la familia. Incluso hay padres que trabajan tanto de día, de noche, y hacen 1000 cosas allá afuera, que van dejando huellas de orfandad y de abandono en sus hijos. Así es. Otro factor que puede provocar que los muros de nuestra casa de protección y las puertas de seguridad se estén derrumbando es que hay discusiones constantes en el hogar y desafortunadamente como padres lo hacemos enfrente de ellos. No tenemos el cuidado de que si tenemos una diferencia como matrimonio, pues busquemos el tiempo adecuado, el lugar adecuado para conversar. Tal vez si estamos muy enojados, pues hasta decirnos nuestras cosas, pero no tenemos el cuidado de hacerlo sin la presencia de los hijos y muchas veces lo hacemos. ¿Y qué pasa? Los hijos escuchan gritos, pleitos, enojos, tal vez hasta groserías. ¿Y qué estás provocando en el corazón de tu hijo? Tristeza, ansiedad, temor. Y entonces, ¿qué pasa? El hijo empieza a dejar de sentirse seguro en su propio hogar. Y eso es terrible, y eso puede ir provocando que los muros de protección y puertas de seguridad se empiecen a derrumbar. O incluso desconoces lo que tus hijos están haciendo. No hay una comunicación de parte de los padres, no se saben ganar la confianza de sus hijos para que platiquen, para que ellos tengan la confianza de venir y decirte sus cosas, o simplemente eres descuidado en ese punto. Muchas veces prefieren ir con el amigo, con otra persona, contarle sus cosas antes de venir contigo. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. No sabes lo que sucede en ese cuarto en todas las tardes, todas esas horas que están encerrados allá adentro. Así es. Otro factor puede ser que estás descuidado completamente lo que tus hijos están viendo. Dicen que los ojos son la ventana de nuestra alma, ¿no? No estás cuidando lo que están viendo en el internet, no tienes el menor cuidado lo que están viendo en las redes sociales, en la televisión o en alguno de estos medios electrónicos que ahora los hijos tienen tan fácil acceso. Este aparatito es maravilloso porque ha permitido que la comunicación a largas distancias se vuelva fácil. De ahorita me comunico con alguien en China y me contesta y le mando información, va y viene. Pero ¿qué ha generado? Que la comunicación a corta distancia esté destruida. Vemos en la casa a la mamá con el celular, el papá en sus ocupaciones con el teléfono, los hijos para que no nos den guerra y no me distraigan y no me quiten de mis ocupaciones, ten el celular, ten la tablet. Lo que debería ser una herramienta para facilitarnos la vida se está volviendo en un elemento de destrucción en nuestros propios hogares. Y lo peor de todo es que ni siquiera tenemos el cuidado de revisarle el teléfono, la tablet a nuestros hijos para poder ver qué están haciendo. Entonces, por eso lo decía mi esposa, no es generar condenación, es ver que debemos de ser cuidadosos. La palabra de Dios
nos confronta y a veces las cosas, para que verdaderamente podamos sentir que tiene un efecto en nosotros, pues nos tiene que doler, y a veces estas verdades duelen, son reales. Entonces, no cuidar lo que ven tus hijos es un factor de destrucción de esos muros de protección. Contaminas la mente de tus hijos, ¿cómo? Con rencores, resentimientos y amarguras. Te escuchan que criticas, te escuchan cuando te enojas, cuando caes en ira, cuando no has perdonado. Es ahí donde contaminas la mente de tus hijos. Así es. Y otro ejemplo es que no educamos con el ejemplo. Muchas veces nos pasamos diciéndole al hijo que no haga esto, que no haga aquello, no mientas, y somos los primeros que estamos mintiendo. No robes, y ven que su papá no pagan los impuestos. Muchas situaciones de esa naturaleza. Ven que ¿de dónde habrá sacado mi hijo que de repente ya me chantajea, ya me manipula? Pues porque ve nuestro propio comportamiento. Y sobre todo a veces no les modelamos una honra de vida, no ven una honra de papá hacia mamá, de mamá hacia papá, hacia nuestras autoridades civiles, hacia nuestras autoridades religiosas, y eso es un factor también que permite que los muros se vayan derrumbando. Irritamos los que somos cristianos, a veces podemos cometer el error de irritarlos con la religiosidad. Les damos sermones interminables usando la condenación. El Señor ya los perdonó, pero tú no olvidas. Los sigues amenazando de que les vas a decir al pastor, al líder, sus comportamientos. Utilizamos incluso la palabra a veces como castigo, y eso está muy mal. Sabemos que la palabra es para corregir, instruir, exhortar. Sin embargo, no es un método de tortura. Podemos ser religiosos incluso ya siendo cristianos, y eso es un error. Así es, hemos visto varios ejemplos de cómo nosotros mismos con nuestra conducta omisiva vamos permitiendo que esos muros de protección de nuestra casa se derrumben. Pero Nehemías representa ese plan de reconstrucción de nuestro hogar. Por eso hemos puesto esta plática, como dice acá, reconstruyendo los muros de tu hogar. ¿Cómo comenzó la obra de restauración de Israel? Cuando se presenta Nehemías y ve la condición que tenía Israel, ve los muros derrumbados, ve las puertas destruidas, ve cómo estaba desolado Israel. Y ese es un primer paso que nosotros podemos tomar como ejemplo. Reconozcamos la conducta que estamos teniendo en nuestro hogar. Es como el vicioso, el alcohólico, el drogadicto, que antes de poder llevarlo a un tema de restauración y de recuperación, si él no reconoce que tiene ese problema en su vida, pues difícilmente va a hacer algo. Entonces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, tenemos que meditar, y de esto que venimos platicando, reflexionar y pensar qué estoy haciendo, o qué, mejor dicho, estoy dejando de hacer, de tal manera que yo mismo estoy permitiendo que los muros de mi casa, que deben de ser una protección, un alivio para mis hijos, un oasis donde se sientan a gusto, se están perdiendo, y lo estoy exponiendo a todo lo que escuchamos que existe allá afuera. Fíjense cómo la palabra de Dios nos dice en Nehemías 1:3. Si me lo pueden poner, por favor. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías vio la condición de Israel, reconoció la situación de Israel, y nosotros tenemos que ver la condición y situación que tenemos en nuestras casas. ¿Pero qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías primero lloró su desgracia, ayunó y oró, pero antes algo muy importante, Nehemías confesó. Nehemías no tapó el sol con un dedo. Miren, en Nehemías 1:5 dice: escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente. Confesó,
es importantísimo doblar nuestras rodillas delante del Señor y confesar nuestros pecados, porque recuerden que Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos de ir posteriormente con tu líder o con el pastor, con personas que están autorizadas, con las personas correctas para que nos ayuden si es necesario. Nehemías posteriormente ayunó. Nosotros los cristianos tenemos como una disciplina espiritual ayunar, y este no es el tema de esta plática. ¿Para qué nos ayuda el ayuno? Sabemos que es para acercarnos al Padre, para afianzar nuestra relación, para buscarlo a Él. Pero muchas veces cuando hay situaciones donde definitivamente no están puestos de acuerdo en la familia, se vuelven como algunas situaciones como de obra muerta, como de religiosidad, ¿sabes? A veces ya estás peleando porque no estás comiendo, y de esto no se trata el ayuno, se trata precisamente de ir y buscar al Padre. El ayuno que le agrada al Señor es donde me quiero enfocar un poquito. En Isaías 58, 4, 5, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Se me hace una palabra fuertísima, una palabra que nos exhorta a que rompamos todo yugo a través del ayuno que le agrada al Señor, de que quitemos esas cargas de opresión. Más adelante Isaías en este capítulo habla al respecto. Quitar esos yugos que tenemos para con nuestros hijos. Miren, en el versículo 9 dice: entonces cuando ustedes llamen, el Señor responderá: sí, aquí estoy, dice el Señor. Les contestará enseguida: levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y esparcir rumores maliciosos. Wow, dejen de señalar a sus hijos, porque muchas veces eso nos dedicamos a hacer. Y saben, lo que Dios quiere es que dejemos esa opresión para con nuestros pequeños, para con nuestros hijos. Mejor pongámonos a orar, que es lo que hizo Nehemías. Después oró. Madres, debemos de orar fervientemente por nuestros hijos, por nuestro esposo, por todas nuestras casas. Tenemos muchísimas cosas por qué orar. Es ahí donde debemos de sacar el carácter. Es ahí donde debemos pelear esa guerra espiritual. ¿Saben? No orar, les pongo un ejemplo, no orar es como cuando hay una guerra y tus hijos, así literal, una guerra y tus hijos son los soldados. Y no orar para una madre significa como sentarse y estar viendo cómo lo atacan con las balas a tus hijos. Necesitamos ahí humillarnos, necesitamos ahí buscar del Señor, del Padre. Es un tema que nos los han dicho constantemente, años estamos escuchando al respecto de la oración. Es necesario que lo hagamos. Especialmente yo les hablo a las madres, ¿no? Que somos las que tal vez tenemos un poquito más de tiempo para hacerlo. Segunda de Crónicas dice 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Estas promesas de Dios están al alcance de ti y de mí. Ese poder es para todas las que creemos firmemente en el poder de la oración. Algunas quizás no saben orar, pero este librito es sensacional, ¿saben? Lo vendíamos mucho cuando teníamos anteriormente la librería. Es El poder de los padres que oran, sumamente sencillo el libro, sumamente ligero. Te dice muchos temas por los cuales tenemos que orar, te da las herramientas de poder, que es la palabra, hasta te da la oración. Así que no hay pretexto para no hacerlo. Es así como comienzas a edificar los muros de tu casa, levantando vallados de protección alrededor de nuestros hijos en oración. Así es. Nos vamos dando cuenta que si reconocemos que nuestros muros han sido derribados, nuestras puertas han sido quitadas, ya nos está mostrando el camino, orando,
ayunando, buscando al Señor y el ayuno que le agrada. Si ya empezamos a hacer esto, nuestros muros se empiezan a reedificar y nuestras puertas vuelven a ser colocadas. Pero tal vez aquellos digan, bueno, mi casa creo que no está en ruinas, pero está en peligro, hay un peligro constante. Entonces es importante que ya reconstruidos los muros y las puertas, Nehemías nos dice que hay necesidad de colocar porteros y guardias. Esto es fundamental, porque ¿de qué sirve un muro y de qué sirve una puerta si no hay quien lo esté vigilando, si no hay quien lo esté cuidando? La función de un portero es decidir quién entra y quién no entra, decidir quién debe de pasar y qué no debe de pasar. Y la función de un guardia, pues es estar vivo, es estar presto, atento al peligro que está acechando e impedirlo. Fíjense cómo Nehemías en el capítulo 7, versículo 1, nos dice lo siguiente, Nehemías 7:1. Y luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Y estos porteros, en el versículo 3 de ese mismo capítulo, es decir, Nehemías 7:3, nos da la indicación de que recibieron instrucciones. Nehemías 7:3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Dios te está diciendo con esto: tu hogar tiene que ser un lugar de luz, tu hogar debe ser quitada toda tiniebla, toda obscuridad, y para eso tú tienes que volverte, papá, mamá, un guardián de los muros de tu casa, un guardián de las puertas de tu casa. Es importante que los padres estén pendientes de guardar su hogar de todo ataque satánico. Padre, madre, tú eres responsable de todo lo que tu hijo está viendo, de cada revista, viendo y escuchando, porque también la música puede tener una influencia importante en nuestros hijos. La música, como hace rato lo comentaba Lili, a veces son canciones que nada más inducen a comportamientos, a veces están de letras, perdón la palabra, pues lujuriosas, lenguaje lascivo. Entonces tú tienes que ser vigilante de cada disco, de cada pista, de cada libro, de cada revista, de cada aplicación que descargan tus hijos, de cada red social. Tú, papá, tú eres el responsable. No es el responsable el maestro de la escuela, no es el responsable los pastores, no son responsables los líderes de los ministerios o los líderes de tus hijos. Si los traes a Familia Feliz, hacen una función, tienen una función. El pastor debe de cuidar del rebaño, pero principalmente tú, te fueron dados a ti tus hijos. Tú vas a rendir cuentas delante del Señor cuando estés en su presencia. Entonces tú eres el responsable. Es importante que en estos tiempos le pidamos a Dios como nunca que nos dé sabiduría y discernimiento para poder estar pendientes, para poder ejercer con sabiduría esa función de guardián. A mí me sorprende, la verdad, cuando escucho noticias en la televisión o donde se escuchan en redes sociales, pues de jóvenes involucrados en muchos comportamientos, esos jóvenes que a veces suenan en Estados Unidos, ¿no? Que llegan armados y acribillan y matan. Ahí la pregunta es: ¿dónde estaban los papás? A mí se me hace difícil pensar que un joven que llega ya a estos comportamientos, que prepara un plan de esa naturaleza, no esté dejando señales. Es imposible creer que si tú entras al cuarto de ese muchacho no vas a darte cuenta de que hay algo raro, un arma, un mensaje, algo, y a ti te tiene que llamar la atención. Pero por eso lo vuelvo a repetir, no depende tanto de lo externo, depende más de lo interno, la función que como guardianes estamos teniendo en la casa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para poder ser un buen guardián? Bueno, no es receta,
Vamos a tratar de hacerlo rápido porque se nos va el tiempo, pero después de orar, de ayunar, de confesar, desde luego que es una obra del Espíritu Santo, pero sabes que te queremos dar recordatorios de qué debes de hacer. Primero, ponte firme, no cedas al capricho, chantaje emocional o manipulación de los hijos. Muchas casas están siendo gobernadas por adolescentes o niños rebeldes. Así es. Otra forma es que afirmes a tus hijos. Son un tesoro tus hijos. A tus hijos diles que los amas, que son valiosos para ti, que no estén escuchando palabras dulces allá afuera, que las escuchen de tu propia voz, que los amas, que son valiosos, que estás orgulloso de ellos. Celébrale sus triunfos, aunque sean pequeñitos, aunque te presenten un simple dibujito. Celébrate, gózate con tus hijos, diviértete con ellos. No esperes que la diversión forzosamente la tengan allá afuera. Pon límites y cúmplelos. Pero aquí pasa algo. Cuando, por ejemplo, cuando tenemos empleados, colaboradores, lo que haces con el colaborador es decirle, mira, vas a entrar a esta hora, vas a salir a esta hora, vas a ganar esto, estas son tus obligaciones y estos son tus derechos. Si no los cumples, pasa esto. Esta es nuestra visión, esto es nuestra visión, estos son nuestros valores, pero en casa no hacemos nada. Muchas veces no se cumplen los límites, ni lo saben los niños precisamente por eso, porque no lo saben. Es necesario poner atención en todos esos aspectos también. Así es, si no están respetando los límites, pues quita privilegios. Hay ciertos padres que pues ya tenemos hijos en cierta edad, que pues ya aplicarles la disciplina con una vara, pues ya es difícil, ¿no? Ya te meten la mano, ya se echa a correr y alcánzalo, ¿no? Pero puedes quitarle privilegios, ¿no? Puedes quitarle la tablet, puedes quitarle el celular, puedes reducirle ciertos tiempos de diversión que tenía. Y de esa manera puedes a tu hijo haciéndolo que respete los límites. Cuida la atmósfera espiritual de tu casa. Así como pones el cuadrito, así como pones el jarroncito, las florecitas, así también debemos tener nuestras disciplinas espirituales. Ministrar al Señor al lado de tu esposo, con tus hijos, en un hogar, wow, es maravilloso. ¿Sabes? Ahí donde está la presencia del Señor no puede haber ruinas, no puede haber muerte. Lee, estudia. Nosotros en casa lo hacemos y de verdad que terminamos más enamorados todavía del Señor y también los unos con los otros. Así es. Y por último, no es lo último, que tus hijos no sean un botín de guerra que tienes en tu casa. La guerra a veces está en que traigo diferencias con mi esposa, peleamos, nos decimos de todo y a veces para tratar de ganarnos a los hijos y que estén de nuestro favor, ¿qué quieres, hijo? Y te lo compro, ¿no? Ah, vio la mamá que le compré esto, pues yo te compro algo más, ¿no? Y en esa guerra que tenemos acá, el botín es nuestros hijos, ¿no? Y nos los tratamos de ganar. No hagas eso. Para que seas un guardián de tu casa necesitas estar sano. Inicia o continúa tu proceso de sanidad interior, por favor. Muchas veces los niños, los adolescentes y los jóvenes no están siendo educados porque somos unos niños o unas niñas en casa. Hay que vivir conforme a la palabra. Así es. Bueno, hemos estado aprendiendo que si nuestra casa está en peligro porque puede entrar en ruinas o algunas posiblemente ya están en esa condición de ruina, pues ya vimos, ¿no? Reconozcamos esa condición, oremos, ayunemos para empezar a volver a levantar esos muros o fortalecerlos, esas puertas, y volvámonos protectores, porteros, guardias de nuestra casa, hagamos esa función. Pero yo también te quiero invitar para que te vuelvas un buen guardián, es que busques esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios, búscalo en la oración, ora sin cesar. La palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, que sean conocidas nuestras peticiones con ruego, con todo ruego y con acción de gracias. Busca tiempos para adorar al Señor. Aquí tenemos tiempos de adoración muy bonito, pero también busca el tiempo para seguir adorándolo.
para seguir adorándolo. La palabra de Dios nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero sobre todo, obedece. La palabra de Dios nos enseña que antes de holocaustos, sacrificios, lo que más le agrada al Señor es la obediencia. ¿Quieres ser un buen guardián? Practica estas situaciones. Ahora bien, es importante también que puedas ver cómo puedes ver a tus hijos y qué promesas Dios tiene para tus hijos. Conocemos por la palabra de Dios y nos dice que los hijos son herencia del Señor, que es cosa de estima el fruto del vientre. Ten eso presente en tu mente. Tus hijos son muy amados, nos dice Efesios 5:1. Imiten a Dios como hijos muy amados. No solamente amados, son muy amados para el Señor. Pero papá, mamá, si alguno de tus hijos ya se ha descarriado, desafortunadamente, tal vez antes de conocer del Señor, se derrumbaron los muros de tu casa, no hubo la protección suficiente y uno de tus hijos está descarriado, permíteme darte una palabra, una promesa de Dios que yo quiero que atesores en tu corazón y te la lleves. Nos dice Isaías 44:1-4. Isaías 44:1-4, en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Esto es lo hermoso, todo es hermoso, pero esta parte me encanta. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Cuando la palabra de Dios, y lo leímos, dice: escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido, nos incluye a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que somos cristianos, porque somos el pueblo también de Israel de alguna manera. Entonces, esta palabra, esta promesa también es para ti cuando dice: siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Y sabemos que hemos sido elegidos. Antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Pero qué maravilloso que a pesar de la condición que pueda tener tu hijo, tú puedes llevarte esta promesa y puedes declararla. Y puedes hasta aprendértela de memoria, y cuando estés orando decirle: Señor, tú prometiste que derramarías tu espíritu sobre mi hijo, y ponle el nombre como se llame tu hijo. Ejemplo, tengo una hija, Valeria. Señor, tú prometiste que derramarías tu espíritu sobre mi hija Valeria. Tú prometiste, Señor, bendecir a mi hija. Tú prometiste, Señor, que sería como hierba que es bien regada y como sauces que están a la orilla de los ríos. Y llévate esta palabra, llévate esta esperanza. ¿Ok? Pues bien, vamos a terminar porque el tiempo se ha acabado. ¿Qué les parece si practicamos? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Padre, por favor. Vamos a levantarnos. Sabemos que esto lo puedes hacer en cualquier momento, sabemos que vas a tener muchos tiempos con el Señor. Hoy en esta noche yo te pido cierres tus ojos y por favor repite después de mí: Padre bueno, por favor háganlo con fe, repitan con fe. Necesitamos orar al Padre y necesitamos que Él nos escuche. Padre bueno, confesamos que hemos pecado. Perdónanos, Señor. Esta noche nos acercamos a ti, nos sometemos a ti, Señor. Necesito de tu ayuda, Padre. Oramos para que tú nos permitas participar de tu sabiduría, de tu revelación, de tu guianza. Oro para que me enseñes a amar a mis hijos así como tú los amas, Padre. Capacítame y ayúdame. Ayúdame
caminar en justicia, en integridad. Oro, Padre bueno, para que tú seas quien guíes a mis hijos. Oro, Padre Santo, para que guardes a mis hijos y se cumpla tu voluntad en el nombre de Jesús. Ese poder que Jesucristo levantó de entre los muertos es el mismo poder que está actuando ahora, y tenemos acceso para con el Padre por medio de la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.